Continuamos con la investigación universitaria responsable y seguimos con los estudiantes, esta vez no como investigadores, sino como sujetos u objeto de investigación, situación que es relativamente frecuente. Es frecuente y es éticamente cuestionable, hasta tal punto que tenemos declaraciones internacionales, como la de la CIOMS de 2002, en que hablan de considerar cuidadosamente cuando vayamos a utilizar como sujetos de investigación a miembros junior subordinados de grupos jerárquicos, y se hace referencia expresa a los estudiantes universitarios, especialmente a los de medicina. Bien, sabiendo que hay que tener una consideración cuidadosa, no vamos a excluir de forma directa a los estudiantes como sujetos de investigación, pero vamos a considerar determinadas cuestiones. Lo primero, si yo planteo un proyecto de investigación en que mi sujeto de investigación son los estudiantes universitarios, ¿tiene que pasar por el Comité de Ética en la Investigación? Bueno, la respuesta es obvia, sí. Hasta donde sabemos, los estudiantes universitarios son seres humanos, luego les es aplicable toda la normativa de investigación sobre seres humanos. Y será el comité de mi propia institución si estoy haciendo un reclutamiento, son estudiantes de mi propia universidad, y estoy haciendo el reclutamiento y la investigación en las propias instalaciones. Bien. Problemas específicos cuando estoy tratando con estudiantes universitarios. Hay varios. Fundamentalmente, el más sencillo en cuanto a la idoneidad de la muestra, pero luego ya hablamos del principal de ellos, que es la voluntariedad, que es a lo que se referían las declaraciones internacionales. Lo primero, la idoneidad de la muestra. Es frecuente plantear proyectos con estudiantes universitarios como sujetos de investigación. ¿Por qué? Pues porque si yo soy un profesor universitario, un investigador universitario, es una muestra que la tengo cerca, está accesible, es una muestra buena para muchas cosas. Aparte de que la tenga cerca, los estudiantes universitarios normalmente son colaboradores, se muestran partidarios de formar parte de la investigación, ellos están en formación y muchas veces también quieren investigar. ¿Problemas que puedo encontrar con esta selección de muestra? El más obvio, no pasamos la valoración de la metodología. Por ejemplo, la selección de la muestra puede ser errónea. El estudiante universitario es un grupo relativamente homogéneo, es población mayor de edad, es población de un nivel cultural elevado y de unas características muy concretas. Si yo quiero luego extrapolar estos resultados a la población general, es posible que no pueda hacerlo. Va a depender de mi estudio, pero esto es lo primero que tengo que plantear. Si por comodidad estoy buscando al estudiante universitario, quizá mi proyecto no sea aceptable. Por otro lado, otro de los principios básicos en ética en investigación con seres humanos, la selección equitativa de la muestra. Hay que repartir las cargas y los beneficios. Si estoy utilizando a los estudiantes universitarios porque los tengo cerca y porque me es más fácil, probablemente no estoy haciendo un reparto adecuado dentro de la comunidad. Luego, en cuanto a la voluntariedad, este es el principal problema. Estamos en una relación jerárquica, una relación vertical, profesor-alumno, de tal manera que la voluntariedad se puede ver seriamente afectada. Puede haber una obligación real, es decir, profesor que entra en el aula y dice vamos a hacer un proyecto de investigación y vais a pasar todos por aquí, me vais a rellenar esto o vais a darme una muestra de sangre. En fin, el ejemplo es un poco excesivo, pero puede haber una obligación real en la forma de plantearlo o una obligación percibida por parte del alumno. O simplemente lo que se llama una influencia indebida, es decir, el profesor vería con buenos ojos que yo colaborara. No es que yo quiera ser voluntario para esta investigación, pero quizá me tenga manía o no lo tome a bien si no me presento voluntario. Finalmente, para el tema de la voluntariedad es importante el incentivo. Es muy fácil para un profesor decir, necesito reclutar, vamos a incentivar a los estudiantes. ¿Qué cosa más fácil que decir, os voy a dar un punto más en la evaluación de la asignatura? El beneficio académico o de otro tipo hay que mirarlo con cuidado. Hablábamos en general en la investigación con seres humanos que el incentivo nunca debe ser lo suficientemente alto como para que condicione la voluntariedad del participante en la investigación. En este caso, hay que ver cómo se plantea el tema del beneficio académico. Y en ningún caso, si para el estudiante no representa un valor formativo, se debería considerar el subir la nota en una asignatura para la cual el objetivo de formación no es el participar en un determinado proyecto de investigación. En cuanto a cómo preservar esta voluntariedad, pues hay distintos tipos de recomendaciones. Para empezar, el reclutamiento no debería hacerse en el aula. El ejemplo que hemos puesto, un profesor que llega al aula y
necesito voluntarios y todos vais pasando por aquí y me vais dejando vuestra firma. La presión del profesor o la propia presión del grupo, si se hace el reclutamiento en el aula, afectaría a la voluntariedad. Se recomienda incluso el reclutamiento por parte de tercera persona, que no venga directamente el profesor o que haga el reclutamiento alguien ajeno, con el cual no haya una dependencia jerárquica. Y el evitar los beneficios académicos ya hemos explicado por qué. Si no tiene nada que ver con los objetivos curriculares, esto no debería hacerse. Otro tema importante, también relacionado con la voluntariedad, es el tema de la revocación del consentimiento. Cuando un estudiante ya ha prestado su consentimiento, en un momento dado puede cambiar de opinión, como todos los participantes en una investigación con seres humanos. Sin embargo, al formar parte de un grupo cerrado, la propia presión del grupo, el decir, bueno, me levanto y me voy si estamos haciendo una encuesta en el aula y yo no quiero tratar este tema porque me es un tema difícil o por el motivo que sea, me levanto y me voy, ahí volvemos a estar en el tema de la presión del grupo, o si me han ofrecido una compensación académica porque efectivamente tiene un valor formativo, concretamente este proyecto de investigación, si yo me retiro voy a perder ese punto de más o ese medio punto de más. Para estos casos en los que efectivamente sea aceptable el beneficio académico, se recomienda que si el alumno se retira, salvo que haya habido mala fe por parte del alumno, que haya dado el consentimiento con la intención de retirarlo, o que estemos en las fases muy iniciales del proyecto de investigación, se le mantenga ese beneficio académico para respetar su voluntad de retirarse. Esto debería hacerse constar, evidentemente, en el consentimiento informado. Y además, si los alumnos no desean presentarse voluntarios para este proyecto, si está dentro de la formación, es decir, estoy ofreciendo beneficio académico porque es una actividad formativa, debería poder hacer una oferta de alguna actividad alternativa para aquellos que no deseen ser voluntarios para este proyecto. Por otra parte, el tema de privacidad y confidencialidad también es un problema. Un grupo cerrado, todos nos conocemos, estamos en el aula, hay que evitar el horario lectivo y las instalaciones universitarias, tanto en la fase de reclutamiento, que ya la hemos mencionado, como en la propia realización de las pruebas. No tengo libertad para levantarme, están viendo todos los demás que estoy haciendo aquí la prueba, es decir, hay que tener cuidado en el diseño para preservar la privacidad. Cuanto más sensible sea la información o el riesgo del proyecto que estoy presentando, más importante será que tengamos cuidado con las instalaciones y con el personal que lo va a llevar a cabo. Y evidentemente la disociación de datos personales aquí cobra especial relevancia. Cuestiones específicas, en el caso de la investigación con estudiantes. El acceso al expediente académico o el uso del tiempo lectivo. Bien, el acceso al expediente académico en este momento ya está bastante regulado. Los profesores tienen acceso al expediente académico de sus alumnos, pero normalmente exclusivamente a aquellas materias que tienen que evaluar o en las que están impartiendo docencia. Pero resulta muy sencillo ir al profesor de al lado y decir, sácame el expediente, porque me interesa ver, supongamos, en proyectos sobre nivel de aprendizaje, si yo estoy proponiendo una técnica, una nueva técnica lectiva y quiero ver los resultados. Una de las formas clásicas de ver si la técnica lectiva o la técnica de aprendizaje que estoy proponiendo es buena, es ver que efectivamente mejoran los resultados académicos de los estudiantes a los que he sometido a esta experiencia. Pero para ello necesito acceso al expediente. Si no me han dado un consentimiento explícito, y esto debe ser explícito, no simplemente el consentimiento para la participación en el proyecto. Esto es como cuando estoy solicitando la transferencia o la cesión de unas muestras. El consentimiento debe ser explícito para el acceso al expediente académico y siempre proporcional. Es decir, a estas asignaturas, si quiero ver si el aprendizaje de matemáticas es mejor, no me interesan el expediente en otras asignaturas. Por otra parte, el uso del tiempo lectivo. La tentación es, voy a utilizar mi horario de clases porque es además ahí donde tengo a los alumnos, los tengo a todos reunidos y sé a qué hora. Bien, esto es muy cuestionable, salvo estudios con finalidad formativa, en la cual, pues bueno, efectivamente entra dentro del programa el hacer este tipo de estudio, no se debería utilizar el tiempo lectivo. Lo estoy quitando de una materia que debería impartir y es un derecho del estudiante el recibir todas las horas de formación que se contemplan en el programa. De hecho, hay universidades que directamente prohíben este tipo de investigación a sus estudiantes cuando la investigación supone un riesgo superior al mínimo, no solo físico, psíquico, de su privacidad, de lo que sea, en estudiantes con dependencia académica del investigador o incluso en estudiantes que no sean de posgrado. Esto ya depende de universidades, pero es un problema que se plantea en todas las universidades de nuestro entorno. La conclusión aquí sería,
Siempre que sea posible, ya vemos que hay problemas. Si es posible, hay que evitar la vinculación académica. ¿Cuál es el consejo? Si yo necesito hacer un estudio sobre estudiantes universitarios, debo procurar que no sean los míos. Si puedo coger estudiantes de otra facultad, lo hago. Si tienen que ser estudiantes de esta facultad o de esta escuela, porque estoy evaluando aprendizaje o lo que sea, en unas materias determinadas que están dentro de mi área, lo que tengo que hacer es que estos estudiantes no tengan dependencia académica de mí. Es decir, si yo doy clases en segundo, si selecciono estudiantes de tercero, estos ya no los voy a volver a ver, luego sus calificaciones no dependen de que sean voluntarios o no lo sean. Esta es la recomendación. Si no puedo evitar que sean mis propios estudiantes, tendré que tomar todas estas otras medidas de las que hemos hablado, con oferta de actividades alternativas y demás. Finalmente, ¿estamos seguros de que compensa investigar en los propios estudiantes?